Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de conferencias organizado por Alumni, Universidad de Salamanca, la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad, en colaboración imprescindible con la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes del excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca, a la que en representación de Alumni agradezco toda la colaboración y el trabajo conjunto que venimos desarrollando. Esta sesión, este ciclo de conferencias ha estado dedicado a Antonio de Nebrija, en el año precisamente en el que se conmemora el 5º centenario de su fallecimiento. Un personaje que merece toda nuestra admiración, estudio, recuerdo por la gran aportación que hizo a la lengua que hablamos a diario entre nosotros, a la lengua castellana, a la lengua española, que vio, gracias a su obra, una ordenación como nunca antes había tenido una lengua moderna, al estilo de las lenguas clásicas. Y hoy llegamos a la finalización del ciclo. Ha sido un ciclo excepcional, como ustedes han podido apreciar por los ponentes, por quienes los han presentado. Felicito a la profesora Angelita Calvo, presidenta de honor de Alumni, y a todo el equipo de la asociación por el impulso que dieron y la definición, y agradezco a todos los ponentes y presentadores su participación. Y hoy tengo un gran honor, incluso les puedo decir que siento una gran alegría de poder estar aquí con ustedes como presentador de este acto, precisamente cumpliendo esa función, la de presentación de un gran profesor, de un gran estudioso, de una persona muy admirada y querida por mí, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, desde que se inauguró este teatro, más o menos, quizá un poco antes de que empezaron las obras, y que tuve la suerte de conocer en una faceta que nos llenó mucho durante unos años, él como vicerrector de la Universidad de León, con competencias en materia de estudiantes, de deportes, bueno, de muchas materias, en definitiva, y yo como vicerrector de la Universidad de Salamanca en campos muy semejantes de la gestión. Pudimos trabajar mucho y formular también nuevas iniciativas, propuestas que tuvieron mucho éxito. Pero él no está aquí hoy por eso, aunque podría estarlo, evidentemente, sino para hablar precisamente de Nebrija. El título de su ponencia, lo que Nebrija aprendió en Salamanca y luego volcó en su diccionario. El profesor José Ramón Morala es catedrático de Filología Española, de Lengua Española en la Universidad de León. Él es leonés, nació en una población que está muy cerca de la capital, en Palanquinos. Estudió en la Universidad de Oviedo. Es un grandísimo lingüista, una persona que ha estudiado la lengua española, otras lenguas también. Ahora haré una breve referencia desde muchas dimensiones, desde una perspectiva diacrónica, diatópica. Es un gran lexicógrafo, conoce magníficamente las palabras y la construcción de las mismas, lo que le ha llevado a ser catedrático, como decía antes, de la Universidad de León y a ser académico correspondiente de la Real Academia Española. Él también ha trabajado interdisciplinarmente en España con profesores destacados de nuestra universidad. José Luis Arengelmo, que ha intervenido. Sé que habéis hecho trabajos conjuntos muy valiosos y en otros países. Además, puso en marcha, ha sido director hasta hace no mucho de la Cátedra de Estudios Leoneses. Fue una responsabilidad que le asignó la Universidad de León con gran acierto. Es académico de honor de la Academia de la Lingua Asturiana y ha desarrollado proyectos de investigación en el ámbito lingüístico que han servido para conocer en profundidad, conocer mucho mejor nuestro idioma. Estoy seguro que Nebrija habría disfrutado leyendo sus trabajos, que habría aprendido mucho de ellos, que habría hecho incluso mejor su obra si hubiese podido leer a José Ramón Morala, pero el azar es así, los tiempos y las fechas son como son, y hoy es él quien va a hablar de Nebrija, un personaje que, como decía al principio, requiere nuestro recuerdo, incluso nuestro cariño. Él vino a Salamanca desde su Lebrija natal, encontró en esta ciudad lo que, no sé si
de manera consciente o inconsciente buscaba y consiguió, con lo que aprendió y con lo que enseñó, hacer esta gran aportación, que es en definitiva, quizá exagero, el otro día lo decía José Luis Herrero Ingelmo cuando hablábamos con los medios de comunicación, pero consiguió en nuestra ciudad, en nuestra universidad, definir lo que hoy llamamos la lengua española. Ciertamente aquí no surgió, nos empezó a hablar, pero sí adquirió esa madurez como lengua que le convirtió después en lengua universal, porque si algo debe destacarse del español es que ya no es una lengua que sea propiedad de Castilla o de León, que no es propiedad de España, sino que es una lengua que se crea a diario en el mundo por millones de personas que la quieren, que la utilizan, que hablan con sus hijos, con sus padres, que aman con ella, que también discuten y se insultan, sobre todo en el fútbol, pero que es la lengua que forma parte de un corazón, porque la lengua es seguramente el producto más democrático desde el punto de vista cultural. La lengua la crea el pueblo, aunque luego necesitamos filólogos excelsos como José Ramón Morala para que nos lo ordenen, nos digan cómo debemos hablar y no demos patadas al diccionario, procuremos hacerlo lo mejor posible. Por eso es una responsabilidad también de decirles hablar delante de José Ramón Morala, porque seguro que ya ha ido apuntando la gran cantidad de imperfecciones que en estas pequeñas palabras, en estas breves palabras que les he dirigido, con las que he intentado transmitirles. La suerte que tenemos de contar con José Ramón Morala. Muchas gracias por venir a Salamanca, por estar en el Teatro Liceo, por participar en esta actividad de alumni de la Fundación Salamanca, Ciudad de Cultura y Saberes. Muchas gracias, José Ramón. Tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, tengo que empezar agradeciendo, lógicamente, a la Asociación Alumni que me invitara a participar en este ciclo en un año pues, en el que ha habido múltiples actividades y sigue habiendo en torno a Nebrija. Y agradecer especialmente a Angelita Calvo que me llamara, me propusiera la posibilidad de participar y aceptar encantado. Y además tengo que agradecer, se nota fácilmente, a Enrique que nos hayamos encontrado otra vez, de nuevo, después de, pues eso, 20 años, casi 20 años, en estas actividades que tienen que ver con el mundo académico, aunque en las que participábamos anteriormente pues eran sobre todo en los deportes. Digo, participábamos nosotros como directivos, porque nosotros no salíamos a la cancha. En la cancha estaban la gente joven y fue una actividad muy placentera, una actividad que nos reunía principalmente, bueno, también con otras zonas, ¿no? Pero a las universidades de Castilla y León y hacíamos pues unos torneos y unas actividades de las que surgía luego una amistad que en este caso explica las palabras que me ha dedicado Enrique, al que le agradezco mucho la presentación y para mí es un honor volver a coincidir y coincidir en un ambiente como en el que estamos hoy en esta sala. Y paso a comentarles lo que he preparado con este título, lo que Nebrija aprendió en Salamanca y luego volcó en su diccionario. No es fácil a estas alturas del año 2022 decir algo que no se haya repetido ya en los múltiples actos que han tenido lugar para conmemorar el 5º centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija en Alcalá de Henares en 1522. Como indica el título, me voy a centrar únicamente en su trabajo como lexicógrafo y lo que les propongo es un análisis del vocabulario reunido por Nebrija en sus diccionarios desde el punto de vista, de la variación diatópica o geográfica. Se trata de ver y de analizar, trabajando con las herramientas lingüísticas de las que hoy disponemos, en qué medida su propia peripecia vital se refleja en el léxico que registró en su obra lexicográfica, en sus diccionarios. De su biografía, simplemente voy a recordar un par de datos que pueden sernos interesantes para lo que luego veremos, ¿no? Todos sabemos que nació en Lebrija, donde vivió hasta los 14 años, que primero como estudiante y luego como profesor residió en Salamanca más de 2 décadas y que buena parte de su obra la escribe posteriormente en diversas localidades de Extremadura,
principalmente la que figura en el mapa, Zalamea de la Serena, entre otras, donde acompaña a su mecenas Juan de Zúñiga. Si ponemos estas 3 localidades sobre el mapa, como estarán viendo en la proyección, podremos explicarnos algunos de los detalles que voy a tratar aquí. Respecto a su obra, simplemente apuntaré que sus diccionarios, en los que aquí me voy a basar, tanto el diccionario latino-español como el vocabulario español-latino, forman parte sustancial de los inicios, y esto es importante remarcarlo, de la lexicografía española. Esto supone que, al contrario de lo que ocurre con los diccionarios posteriores, con los que se hicieron en el siglo XVIII, en el XIX, en el XVII, no contaba con referencias previas, lo que le obligaría, además de hacer gala de sus conocimientos eruditos, que no eran pocos, a echar mano de su propio léxico, especialmente en los apartados más cercanos a la vida cotidiana, que no siempre encontraría en las fuentes cultas que sin duda manejaba como un gran erudito y humanista del siglo XV, de finales del siglo XV, principios del XVI. Lo que quiero analizar a continuación es justamente la procedencia de este vocabulario que Nebrija aportaría a sus diccionarios desde su propio uso lingüístico y desde el uso lingüístico de su entorno, dejando al margen el vocabulario más general el que derivaría de sus lecturas como erudito. Para conseguirlo, contamos actualmente con una serie de materiales que nos facilitan la comparación entre el vocabulario usual en su época y el que refleja Nebrija en sus diccionarios. Me serviré principalmente de toda la serie de obras lexicográficas, es decir, prácticamente todos los diccionarios, digitalizados por la Real Academia Española y, por lo tanto, a los que tenemos un acceso muy fácil actualmente, así como por los corpus de textos históricos, principalmente el corpus del Diccionario Histórico de la Lengua Española, conocido como CDH, elaborado también por la Real Academia Española y en el que tiene una parte muy importante una persona que hoy no ha podido estar aquí, pero que es salmantino de pro, como José Antonio Pascual. Además, nos serán de gran utilidad los atlas lingüísticos, es decir, atlas en los que se pregunta y se refleja por diversas actividades, nombres de objetos, etcétera. Principalmente, en este caso, voy a trabajar con el atlas lingüístico de Andalucía, el ALEA, en siglas, y el atlas lingüístico de Castilla y León, ALCIL, también en siglas. Y también otras recopilaciones dialectales que nos permiten fijar el área de expansión de un vocablo a partir de encuestas orales, frente a lo anterior que es histórico, encuestas orales realizadas, en la mayoría de ellas, en la segunda mitad del siglo pasado. Se trata, en definitiva, de contrastar el léxico registrado por Nebrija a finales del siglo XV con el utilizado en fuentes escritas de cualquier época, así como el registrado en fuentes orales modernas. Un primer indicio de lo que quiero mostrarles lo encontramos en algunas voces significativas que Nebrija incorporó a sus diccionarios y cuya inclusión solo se explica por su lugar de nacimiento y donde vivió su juventud. Resultaría raro que no hubiera dado carta de naturaleza en sus diccionarios a palabras adquiridas en su entorno más cercano antes de dejar Lebrija. Muchas de estas palabras de su niñez pertenecerían, claro está, al acervo común del castellano y nos sirven o nos servirían de muy poco para un análisis como el que aquí se pretende hacer, centrado en la variación geográfica. Cuando todo es común no hay variación y, por lo tanto, no tiene utilidad en esta línea de trabajo. Hay algunas palabras, sin embargo, que suponen una buena muestra del léxico regional que sería de uso familiar para Nebrija y que incorpora a sus diccionarios. Lo ejemplificaré con 2 palabras, acedía y albina. Albina es una palabra que está en el diccionario. Siempre en los textos van a ver normalmente la definición de la última versión del diccionario de la Real Academia Española y abajo, con un tipo de letra un poco distinta, imitando la letra antigua, el diccionario representado el diccionario de Nebrija, ¿no? El diccionario de la lengua española nos dice que albina es un estero, bueno, aparte de albino, albina, ¿no? Pues no tiene nada que ver aquí, son coincidencias formales y también etimológicas, estero o laguna que se forma con las aguas del mar en las tierras bajas que están inmediatas a él. En realidad deriva también de albo, blanco, porque en esos terrenos que están cubiertos por el mar, en las marismas, cuando se retira el agua, quedan de un color blanquecino, de ahí el nombre, ¿no? Pero lo interesante es que esta palabra aparece en el diccionario de Nebrija
dice Albina de Marisma. Y luego, hablando en la gramática de su ciudad, nos dice que Lebrija está entre los esteros e albinas del Guadalquivir. Bueno, en realidad, como ven en el primer ejemplo, no sé si se puede leer bien, sí, porque yo creo que es grande la pantalla, se podrá leer bien. En el primer ejemplo lo que hace es, en el diccionario romance español, vocabulario español-latín, es traducir albina de marisma por estuarium, o aestuarium, que es la palabra que luego se generaliza como estuario, ¿no? Ahora bien, podemos preguntarnos si, pese a estar en todos estos diccionarios, porque aparece desde del diccionario de autoridades y en todos los demás diccionarios suele aparecer esta palabra, y siempre sin ninguna marca. Es decir, los diccionarios de la Academia lo dan como una palabra de uso general, ¿no? Si pese a aparecer en todos los diccionarios, se trata de una voz general en castellano, como da a entender el diccionario. Si no nos pone ninguna marca y nos dice que esto se dice en Argentina o en México o en Guadalajara, pues entendemos que es una voz de uso general. Para esta palabra no aparece ninguna marca. Lo que da a entender el diccionario es que es una palabra de uso general. Hay algunos otros diccionarios que no concuerdan con los diccionarios académicos. Por ejemplo, el diccionario de Covarrubias, que citaré aquí unas cuantas veces. Covarrubias vivió en Salamanca, conoce perfectamente el ambiente de Salamanca, el ambiente de la universidad, conoce perfectamente los diccionarios de Nebrija, pero él hace el primer diccionario, casi un siglo después, 1611, hace el primer diccionario monolingüe del castellano. Incorpora la mayor parte de las palabras de Nebrija, pero él, que es toledano, y así ya vamos centrándonos en la geografía, él, que es toledano, aunque conoce bien Salamanca, en algunas palabras dice esto no se dice muy generalmente, esto no se dice aquí, esto no se dice tal, ¿no? Bueno, por ejemplo, esta palabra no la recoge, pese a que sigue a Nebrija, esta se la salta, señal de que le parecía que esta no debía entrar en el diccionario. Bien, si, para no entretenernos excesivamente en las palabras andaluzas, de las que solo vamos a ver dos ejemplos, si analizamos el uso de esta palabra en Andalucía, vamos a ver si salta ahí. Ahí tenemos el primer ejemplo de un mapa de un atlas lingüístico. En este caso es el Atlas Lingüístico de Andalucía, el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, donde se preguntan, en todos los atlas lingüísticos, se preguntan por palabras concretas del léxico. Las preguntas pueden ser 1.500 y pico, ¿no? En total, en muchos de estos atlas se utilizan muchísimas preguntas, es decir, una sesión larga, a veces de un par de días de trabajo. Bien, pues preguntaban cómo se llama el terreno pantanoso. Y si se dan cuenta, ahí hay una serie de puntos azules. En esos puntos azules es en los que hoy exclusivamente dicen albina. Bueno, albina o variantes formales, arbina o albinas, plural. En eso no voy a entrar porque no tiene sentido aquí, simplemente en el léxico. Es curioso porque esta palabra se utiliza en el Bajo Guadalquivir, toda la zona del Bajo Guadalquivir. Lebrija estaría aquí, aproximadamente. De hecho, hoy en Lebrija hay una laguna, una amplia laguna, que por lo que he podido comprobar en los mapas, se llama precisamente la Albina. Es decir, es una palabra que se registra solo en el Bajo Guadalquivir, en puntos de las actuales provincias de Cádiz y Sevilla, y en el resto pues, se utiliza marisma o cualquier otra palabra. Resulta bastante claro, a mi juicio, que Nebrija conocería desde su niñez la palabra albina, referida a marisma, y en consecuencia nada tiene de extraño que la utilizara para traducir el latín aestuarium, que significa eso mismo, que traslada como albina de marisma. O que en su gramática sitúe a Lebrija entre los esteros y albinas del Guadalquivir. Por más que se tratara solo de una palabra de alcance regional, que probablemente él no era consciente de ello, y usada únicamente en un ámbito geográfico muy, muy determinado. Pero él la conoce y la vuelca a su diccionario. Es decir, tenemos un ejemplo de cómo la peripecia vital de Nebrija se refleja en el diccionario. Una segunda palabra de este mismo ámbito, de Andalucía, sería la palabra acedía. Seguro que más de uno ha estado de vacaciones por la zona de Cádiz, Sevilla y demás, y entre el pescadito frito le ofrecen acedía. En el resto de España no se conoce. Tiene otros nombres, es una especie de lenguado, pero Nebrija dice pez de los llanos llamado acedía, es un pez que está muy cerca de la costa y demás. El lenguado o acedía, y acedía pescado, es decir, en tres
ocasiones cita la palabra acedía. De nuevo nos encontramos con que la Real Academia utiliza esta palabra, bueno, remite a Platija, que es otro de los nombres que tiene, probablemente más general, y lo define con estas definiciones incomprensibles a veces de la Academia, que dice pez teleósteo marino, anacanto, semejante al lenguado, salvo por lo de semejante al lenguado, si leemos esto en el diccionario no sabemos a qué pez se refiere, pero es así, de alguna forma hay que definirlo. Bien, si hacemos, como en el caso anterior, una pequeña cala en el Atlas Lingüístico de Andalucía, nos encontramos con que, de nuevo, solamente se utiliza pues, en la zona de Huelva, Cádiz y Sevilla, es decir, el entorno, en el sentido amplio de la palabra, de Andalucía la Baja, el Bajo Guadalquivir o Andalucía Occidental. De ahí, de su experiencia vital, esta palabra pasa al diccionario. Muchos años después, cuando ya lo redacta, ya de adulto, recuerda esta palabra y ahí lo incluye. Es curioso porque en todos los diccionarios de la Academia está. Lógicamente, los diccionarios se hacen copiando a los diccionarios anteriores, sistemáticamente, en todas las épocas. Nebrija lo hacía por primera vez. Y solo en algunos casos nos encontramos con que ofrecen ciertas dificultades para recoger el léxico de Nebrija. De nuevo, Covarrubias, toledano, como he dicho antes, esta palabra no la recoge, pese a que recoge regularmente todas las palabras que utilizaba Nebrija. Probablemente le resultaba una palabra extraña y no le pareció oportuno recogerla en el diccionario. Parece claro igualmente entonces, que, como en el caso anterior, que Nebrija conocería esta palabra desde su niñez y sin mayor problema incorpora a sus diccionarios el término acedía, que le resultaba familiar, absolutamente familiar, aunque fuera 30, 40 años después ya establecido en Salamanca o luego en Extremadura. Pero podemos ir un poco más allá y deducir que la influencia de Nebrija a la hora de conformar la norma léxica del castellano es lo suficientemente importante como para que, con la significativa excepción de Covarrubias en algunos casos, como estos dos que hemos dicho, el hecho mismo de que él registrara una palabra constituía una especie de salvoconducto más que suficiente como para que la lexicografía posterior, principalmente la académica desde el Diccionario de Autoridades a principios del siglo XVIII, como para que la lexicografía posterior la catalogara sin mayor discusión como un término general del castellano, por más que no lo fuera, tal como podemos ver en los mapas, ¿no? Ahora bien, si estos ejemplos se retrotraen a la lengua aprendida por Nebrija en sus primeros años, la pregunta que podemos hacernos es, ¿podríamos decir algo similar de la variedad lingüística usada en Salamanca a lo largo de los años que aquí vivió y enseñó? Hombre, pues siento hacer un spoiler con la pregunta, porque, dado el título de la conferencia, es evidente que sí, porque si no, no habría venido con este título o sencillamente no habría venido. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver si hay palabras que proceden de Salamanca y del entorno de Salamanca y no de otros lados, porque hay otras muchas que son comunes, y que acabaron en el diccionario. Tenemos que tener en cuenta que la lengua de Salamanca del siglo XV sería, ya lo hemos visto citando a Covarrubias, sería diferente, no excesivamente, pero sí diferente, de la hablada en Burgos o en Toledo, ciudades estrictamente castellanas. Antes de entrar en léxico propiamente dicho, vamos a ver una palabra que entra más en la diferencia formal o morfológica. Me refiero a este verbo. No sé cómo les sonará. No les veo, pero alguna pregunta haré, aunque no pueda verles y no sé si me responden o no. No sé si prefieren cernir o cerner. Cernir. Vale, pues entonces podemos seguir con la conferencia, pues si no la cosa se nos complicaba un poco. Bien, Nebrija utiliza exclusivamente la variante cernir. Además la utiliza muchas veces, todas estas que aparecen por aquí. La Academia actualmente dice cernir y refiere a cerner. Y a partir de ahí, en cerner, pues tenemos separar con necedad o la harina del salvado, o en el caso también en los atlas lingüísticos aparece referido a cernir o cerner la uva o el trigo, etcétera, ¿no? En los primeros siglos, en alguno de los diccionarios, primeros siglos de la lexicografía académica, por ejemplo, en el de 1780, incluyen cernir
Y, sin embargo, apostillan los académicos de finales del siglo XVIII, dice, lo mismo que Cerner, que es como ahora se dice. Tienen la duda ahí, ¿no? La duda, aunque no lo citan, la duda es porque lo utilizó Nebrija, y bueno, si lo dice Nebrija habría que meterlo. Pero se conoce que a ellos no les suena, no deberían ser de ciertas zonas, como ahora veremos, y entonces directamente dicen, es que como se dice ahora es Cerner, o sea, Cernir es antiguo, ¿no? Covarrubias en su tesoro, el tesoro de la lengua castellana, registra Cerner, pero también pone un añadido, probablemente provocado por Nebrija, por los textos de Nebrija, dice que otros dicen Cernir, pero él recoge Cerner, digo, toledano. La pregunta que podemos hacernos es si ambas variantes están en pie de igualdad en castellano. Si recurrimos a los atlas lingüísticos, podremos explicarnos tanto el hecho de que Nebrija use sistemáticamente Cernir, como el que otros diccionarios citados, la Academia, por ejemplo, Covarrubias, prefieran Cerner, y de hecho a veces que no sepan explicar qué es lo que ocurre con Cernir, de dónde sale este Cernir, ¿no? Volvemos a los atlas. Aquí tenemos, para empezar, el Atlas Lingüístico de Andalucía, de nuevo. Si se fijan, todo el occidente de Andalucía, insisto en que no entro en las variaciones formales, ¿no? Cualquier palabra que tiene C en el Atlas Lingüístico de Andalucía pues puede aparecer con seseo, serner, cernir. No entro en esas variaciones, me interesa simplemente el tipo de verbo que utilizan. Todo el occidente de Andalucía utiliza cernir. Todo el centro y oriente de Andalucía utiliza Cerner. Y esto pues tiene que tener alguna explicación. Si hacemos lo mismo con el Atlas Lingüístico de Castilla y León, esta es la primera que aparece, pues ahí está todas las provincias de Castilla y León, se hacen, en la mayor parte de los atlas hay un modelo de preguntas, se hacen las mismas preguntas para que se puedan justamente comparar unos atlas y otros. En todos los puntos que aparecen en rojo se dice cernir, sistemáticamente. Y como puede verse, ocupa el sur de León, toda Zamora, toda Salamanca y algunos puntos cercanos de Valladolid y en algún punto también de Ávila, que veremos también en alguna otra ocasión. La conclusión creo que es clara. Si tanto en la zona de su infancia como en la que luego trabaja durante años lo que Nebrija oye a todo el mundo es la forma cernir, esta es la que, de manera invariable, porque él nunca cita Cerner, incluye en sus diccionarios. Solo más tarde, el toledano Covarrubias o los académicos de la Real Academia, la RAE, dejarán claro que la variante preferida para el castellano no es la de Nebrija, sino Cerner. Es decir, las andanzas de nuestro autor, las andanzas vitales de nuestro autor, son lo que explica la elección que hace de una determinada variante para incluirla en su obra. En este caso, la coincidencia de que la forma en ir sea como una buena parte del occidente peninsular, en el que Nebrija se movió buena parte de su vida, recordamos el mapa que puse al principio, Salamanca, Zalamea, Nebrija, explicarían la preferencia por cernir en vez de cerner, que sin embargo parece la forma más extendida del castellano, pero entró en el diccionario. Nebrija la incluyó en su diccionario y, por lo tanto, raramente va a salir una palabra de ahí, del diccionario. Vamos a otras palabras. Ya nos hemos acercado a Salamanca, ya aparece un ejemplo Salamanca y ahora vamos a comprobarlo con una serie de palabras elegidas que tienen características similares y suman un número significativo de casos en los que nuestro autor opta por voces que oye en Salamanca, pero que probablemente, nunca se puede afirmar cómo sería la lengua del siglo XV, pero todos nuestros datos apuntan que no serían generales en el castellano más patrimonial, el castellano de Castilla, por decirlo de una forma más clara. Puestos a elegir, qué mejor que empezar con una que es una fiesta, el antruejo. Suena la palabra, la conocemos, ¿no? Menos mal. Esta es la ventaja de dar una conferencia a un público de una cierta edad. A nuestros alumnos en clase, 18, 19 años, la mayor parte de las palabras que pongo aquí se las pongo y les suenan igual que si les digo una palabra en japonés. No les suenan. No les suena cerner, pero tampoco cernir, ninguna de las dos. Y claro, en las clases de historia de la lengua, la palabra TikTok, youtuber y demás no entran, con lo cual es un problema siempre. Bueno, pues vamos con antruejo. La denominación tradicional del carnaval, es decir, antruejo, que como veremos tiene todos los rasgos necesarios para poder ejemplificar claramente en qué medida Nebrija hizo algunas aportaciones peculiares al diccionario del castellano y casi diría los enredos
que siguieron a algunas de estas palabras, una vez registradas por él, en los distintos diccionarios, porque en algunos casos no sabían muy bien cómo tratarlas, qué hacer con ellas, ¿no? Con esta realmente, bueno, Nebrija, como ven ahí, recoge la palabra antruejo, recoge otra también, introido, que quizás suene a alguno antruido, introido, que está mucho menos extendida, vamos a centrarnos solamente en antruejo. Las dos proceden de la palabra latina introito, que significa entrada, y que son la entrada a la Cuaresma, de ahí viene la palabra, ¿no? Si ahora hacemos el recorrido de esta palabra por los diccionarios, vamos a poner aquí un par de fotos de antruejos, y las citas que aparecen en los diccionarios, veremos que la primera cita es la de Nebrija y la última, la del Diccionario de la Lengua Española actualmente en vigor, presentan algunas particularidades reseñables, ¿no?, entre uno y otro. El Diccionario de la Lengua Española, como se ve ahí, conjunto de los 3 días de Carnestolendas, y antruido lo refiere a antruejo, aunque, como digo, solo me voy a referir a antruejo. Entre el Diccionario de Nebrija y el diccionario actualmente en vigor, la palabra ha tenido unas ciertas vicisitudes curiosas, ¿no? Por ejemplo, Covarrubias se resiste, insisto, toledano que estudió en Salamanca y que lo conoce, en 1611, se resiste a incluirla en su diccionario y parece verse obligado a aclarar, la pone, pero parece verse obligado a aclarar que es una voz que se usa en Salamanca, dice. Se usa en Salamanca. Para él no es una voz general, se usa en Salamanca. Es decir, no la considera general en castellano. Un siglo más tarde, en el primer diccionario académico, 1726, Autoridades, se le da ya un carácter dialectal. El diccionario de Autoridades, los académicos, que no estuvieron muy finos a la hora de identificar la palabra, dice, así llaman en Castilla la Vieja y otras partes a los 3 días que proceden a la Cuaresma. En el siguiente diccionario, uno de los siguientes, 1770, dice, hoy conserva su uso esta voz en algunas partes de Castilla la Vieja y en Extremadura. Ni qué decir tiene que esta identificación de Castilla la Vieja es una forma de los académicos del siglo XVIII de calificar una palabra como no general, dialectal, local, sin que atine muy bien con su adscripción geográfica o administrativa. No parece que los académicos estuvieran muy seguros, porque en la edición de 1803, es decir, 30 años después de decir que pertenecía solo a una zona, quitan todas las referencias y la dejan, como ahora, con conjunto de los 3 días de Carnestolendas o de Carnaval, si se quiere. Para resolver la duda de si era o no era general, dónde se utilizaba, nada mejor que acudir de nuevo a los atlas lingüísticos y ahora también incluiré los corpus textuales, es decir, aplicaciones en las que, bases de datos en las que aparecen millones y millones de palabras, de textos escritos a lo largo de la historia de la lengua española, trabajos también de la Real Academia. Y es curioso porque si miramos en las bases de datos, obviamente para cualquier palabra, como la que he dicho antes, cernir o cerner, aparecen múltiples referencias ya en el siglo XIII, en el XIV, en el XV, etc. Pero para esta palabra, para antruejo, la primera vez que se cita, antes de Nebrija, y únicamente esa vez antes de Nebrija, lo hace otro salmantino ilustre, Juan de la Encina. De hecho, lo utiliza unas cuantas veces, ¿no? Siempre que habla del carnaval, utiliza la palabra. De hecho, tiene una égloga titulada precisamente Égloga representada en la noche postrera de Carnal, que dicen de antruejo o carnestolendas. El uso histórico de la palabra antruejo está también presente, si estuviera en otro lado este ejemplo no lo pondría, pero está también presente en el propio estatuto de la Universidad de Salamanca. En una edición de las Constituciones, está en más, ¿no?, pero la que he podido descargar y ver aquí, de las Constituciones de 1625, a la hora de indicar las comidas que tienen que pagar, etcétera, etcétera, supongo que los que conocéis la historia de la universidad seguís reconociéndolo, cita las Pascuas, Pascua de Espíritu Santo, la Pascua Florida, y alguna otra fiesta, la Navidad, por supuesto, y el día del antruejo está señalado alguna fecha. Un real en una comida y cena, es decir, es una palabra de uso absolutamente habitual en el ámbito de Salamanca, ¿no? Si revisamos ahora el uso de esta palabra en la actualidad, puede constatarse que, siendo una palabra usada únicamente en la franja occidental de la península, no se conoce
fuera de esta zona. Buena muestra de ello son, aquí he hecho a mano de unos titulares de prensa. Estos titulares de prensa, el primero es de La Opinión de Zamora, Zamora, epicentro del Antruejo. El segundo, del Diario de León. El tercero, de las amas de casa, ¿de dónde era? Yo creo que también de un periódico de Salamanca. El de las papeletas, tal, Tribuna de Salamanca. Así es el 11º Toro del Antruejo en Ciudad Rodrigo, donde se conoce especialmente, de la Gaceta de Salamanca. Y el último, el Carnaval Jurdano, con su rey del Entruejo al frente en la rampa de salida, pues es de un periódico, una guía del ocio de Extremadura, citándolo para el área de Plasencia. Se trata de unos titulares que son de estos últimos años, son de hace 2 o 3 años, que fuera de esta área seguramente nadie entendería, fuera de las provincias a las que he hecho referencia con estos titulares, al menos que recurriera al diccionario. La localización occidental del término es evidente en el Atlas Lingüístico de Castilla y León. Es más amplio de lo que aparece ahí. Lo que aparece ahí, la pregunta era ¿cómo se llama la máscara de carnaval? Y en algunos lugares ha pasado, además de significar o identificar la fiesta del carnaval, ha pasado a identificar la máscara que uno se pone en el carnaval tradicional. El propio Atlas Lingüístico de Castilla y León, viendo que salían estas palabras, hizo una pregunta al margen, que no estaba originalmente, y ahí ya, aunque no la cubrió en los mapas, pero sí en unas notas que salen, aparece utilizada en León, completamente en León, en Zamora, en Salamanca y en Extremadura, ¿no? En todas estas zonas, ¿no? Estamos, por tanto, ante una palabra que hoy sigue teniendo plena vigencia. Bueno, tengo que aclarar una cosa, y es que los periódicos de estas ciudades, ¿no?, de las provincias de las que he dicho, normalmente cuando se refieren al carnaval convencional siempre lo llaman carnaval, y Antruejo llaman al carnaval tradicional. Hay una diferencia bastante obvia, ¿no? Cualquiera sabe que en los carnavales convencionales pues acaban haciendo carrozas de, pues no sé, de los últimos dibujos animados, de la última serie que se haya visto, en fin, no son muy imaginativos. Sin embargo, los carnavales tradicionales, que son los que reciben el nombre del Antruejo, pues siguen utilizando las mismas referencias icónicas que se utilizaron a lo largo de los siglos. Estamos, por tanto, ante una palabra que hoy sigue teniendo plena vigencia en León, Zamora, Salamanca y Extremadura y que encuentra correspondencia en formas similares con el mismo origen, aunque con variación, con la lógica variación, en Galicia, en Asturias y en Portugal. En definitiva, una palabra usada en todo el noroeste peninsular, bastante más amplio de lo que podríamos pensar, aunque no estrictamente castellana, que, sin embargo, por obra y gracia de Nebrija, pasó a engrosar las listas de palabras del diccionario de la lengua española. Es más, esta palabra que plantea ciertos problemas etimológicos, en alguna explicación, yo he leído, hay variantes, antroido, antrosio, antroido, entroido, intruido, hay muchas variantes, antruejo, antruejo y tal. Pero antruejo es la del castellano. ¿Por qué? Porque la utiliza Nebrija. Pues no sé si mucho, ¿no? Porque lo utiliza Nebrija. Más ejemplos. La palabra con la que se indica la forma de atar las correas, los cuernos de la vaca al yugo. ¿Cómo lo llamaríamos? Me parece que no está muy claro esta vez. Bueno, hay 2 formas de llamarlo. Uncir y uñir. Uncir y uñir. De la primera nos dice el diccionario de la Academia atar o sujetar, el yugo a los bueyes, etc. Uncir. No le pone marca, es decir, se entiende que es la general en castellano. De la segunda, uñir, ahora la Academia dice lo mismo que uncir y nos dice León, Salamanca, Valladolid, Zamora, y aquí damos un salto, en el que no voy a entrar, pero que es una influencia de estas zonas, obviamente, de estas y otras que vamos a ver, en Argentina y en Uruguay. Se queda un poco corta la Academia porque aparece en más sitios, ¿no? Y desusado unir, juntar, que yo creo que fue una confusión con el diccionario de Nebrija, que parecía que era que se confundían uñir y unir, y eran 2 cosas distintas, y él lo explica como 2 cosas distintas.
Bueno, esta pertenece a un campo que son las voces tradicionales, las voces relacionadas con la vida cotidiana, las voces relacionadas con el campo, que difícilmente Nebrija buscaría en la lengua escrita, en sus libros y en los materiales que utilizaba, y que sencillamente conocería perfectamente del entorno en el que vivió, tanto en Lebrija como en Salamanca, como en Zalamea, como ahora vamos a tener ocasión de ver. Hay que aclarar que esa distancia que hoy existe entre lo urbano y lo rural, en el siglo XV no existía. Todo el mundo conocía de todo y las casas de labranza estaban en las ciudades, que eran bastante más pequeñas, ¿no? Esto lleva a que pues, una serie de herramientas y actividades agrícolas pues, aparezcan con el nombre que tendrían en el siglo XV en el entorno en el que Nebrija vivió, porque tampoco tendría mucha oportunidad de localizarlas en los diccionarios. Tan solo hay uno, el de Alonso de Palencia, que es poco anterior, casi coetáneo, pero el suyo es de nueva planta y, por lo tanto, no tendría ocasión de recogerla de las fuentes escritas, sino solamente de las fuentes orales, ¿no? Este primer ejemplo, por lo tanto, que vamos a ver es uñir o uncir. Es curioso porque la RAE siempre consideró que uñir era una voz anticuada y uncir una forma moderna. Es decir, como que las dos se opusieran en el tiempo, no en el espacio, como vamos a ver. Únicamente en 1925, el diccionario de la Real Academia, que en ese año sufre, en el mejor sentido de la palabra, una revisión completa, sobre todo en aquellos aspectos que tenían que ver con voces regionales y demás, solamente en ese momento, con buen criterio, hay que decir, marcó la palabra uñir no como una palabra antigua, sino como una palabra que podríamos llamar occidental. Y dice en el primer momento León, Zamora, Salamanca y Extremadura, ¿no? Tal como aparece ahí. Bueno, en la última se ha quitado lo de Extremadura, aunque también se utiliza, y se ha añadido Argentina y Uruguay. La presencia de uñir en los diccionarios y las dudas que le plantean a la RAE sobre su uso frente a uncir tiene una explicación clara en la obra de Nebrija y en la influencia que sus diccionarios tuvieron en su momento. Él recoge exclusivamente uñir y no menciona nunca uncir. A ver, tengo por aquí los ejemplos. Además que lo utiliza en un montón de ocasiones, ¿eh? Uñir y compuestos, uñidura, desuñir, uñido, etcétera, ¿no? Pues no utiliza nunca uncir. Eso hizo que la forma dialectalmente marcada, que hoy sabemos que es dialectalmente marcada, uñir, apareciera en los diccionarios más de un siglo antes que la forma general, uncir, además de propagarse en traducciones y obras cultas que utilizaban el diccionario de Nebrija como referencia. En cuanto a la distribución geográfica, la revisión de las compilaciones dialectales y, sobre todo, de los atlas lingüísticos, dejan ver de forma patente que la diferencia entre uñir y uncir es de tipo geográfico, más que histórico. Como se ve en el atlas lingüístico de Castilla y León, ahí tenemos, todas las zonas en azul son uncir, todas las zonas en rojo son uñir. Curiosamente hay unos cuantos puntos azules en el norte de León, pero ahí tiene otra explicación porque ahí no es uñir o uncir, es xuncir, que es otra forma diferente, ¿no? Se trata de una voz, por lo tanto, básicamente occidental, ni anterior, ni más antigua, ni posterior, uncir, no, son dos soluciones a la misma palabra latina. El castellano la solucionó como uncir y en estas otras zonas se solucionó como uñir. Curiosamente, aunque de forma muy escasa, volvemos a encontrar otra coincidencia. También, justo en el entorno de Lebrija, este puntito que hay aquí, Lebrija estaría por aquí más o menos, en el medio, justo en ese entorno se utiliza también uñir, y uñir se utiliza también en puntos, no muy abundantes, pero en puntos de Extremadura. En definitiva, todos los datos manejados parecen apuntar a que uñir y su serie se oponen a uncir y la suya, desde el punto de vista de la geografía lingüística, pero no solo hoy, sino que probablemente también lo hacían en la época de Nebrija. La preferencia de Nebrija por la variante occidental, uñir, se explica por ser la palabra usada en su época en Salamanca y también en el área de Lebrija. ¿Qué tiene entonces de extraño que eligiera esta y no la otra variante, uncir, que seguramente a él, si la conocía, le resultaría extraña? Pues yo creo que nada, ¿no? Lo lógico es que utilizara esta. Vamos con alguna otra palabra. Intentaré ir un poco... No, de verdad, esta es un poco más rara, igual no le suena a nadie. Provena o probaña. No sé si a alguien le suena probaña.
Bueno, esta es una palabra que aparece en el diccionario sin marca. Vemos que en algunos casos el diccionario acaba catalogándolas como León, Salamanca, Zamora, Extremadura, pero en otros, digamos que Nebrija se la coló directamente para allá y nadie se dio cuenta, ¿no? Esta palabra provena, que también se traduce por mugrón de la vid, es una forma de sacar una vara larga, como se ve en el gráfico. Cuando se pierde una cepa de viña, se saca una vara larga, se entierra y como rápidamente echa raíz, luego se corta por el medio y tenemos una cepa nueva de viña, ¿no? Bueno, pues Nebrija utiliza constantemente la palabra. Propago, que es la forma en latín, el cultismo propagar, es la misma palabra que provena. Sarmiento para provena, mugrón o provena, utiliza también mugrón, provena o mugrón, provena así. Curiosamente utiliza mugrón, que es la forma del castellano, más general en castellano, pero si nos fijamos en el texto, provena puede aparecer sola, no le hace falta mugrón al lado para entender lo que era en la descripción de Nebrija, pero mugrón necesita provena al lado. Es decir, en este caso le suena la otra palabra, pero para él no está tan claro y tiene que poner la que entiende que es la más común, esta provena que aparece ahí. Perdón. La palabra aparece en gallego también, aparece también en áreas de León, Zamora, Salamanca. Históricamente, en la documentación medieval es mucho más frecuente que ahora, cuando se habla de viñas que se dejan en renta y demás, se obligan a plantar provenas o, en fin, estas palabras o las variantes que tienen, ¿no? Actualmente, en el Atlas Lingüístico de Castilla y León, se utiliza, según el Atlas Lingüístico de Castilla y León, con la pregunta ¿cómo se llama al mugrón? Es decir, a ese acodo de la viña para poderle sacar una nueva al lado. Pues la respuesta provena se da sobre todo en Zamora y el norte de la ciudad de Salamanca. Probablemente es una palabra en retroceso. En cualquier caso, es una palabra que solo se utilizaría en esta zona occidental y en este caso más restringida, aunque históricamente en el siglo XII-XIII es muy frecuente tanto al norte como al sur, en León o en Salamanca, en documentación medieval. Y de ahí la tomaría Nebrija. No tiene ningún sentido pensar en otra cosa, solo de ahí la pudo tomar. Eso sí, gracias a Nebrija entró en el diccionario y en esta nadie se atrevió a ponerle peros. Nunca pusieron, esto es de no sé dónde, esto es de no sé dónde, esta es más antigua, ¿no? La dijo Nebrija, pues para el diccionario y bienvenida sea. Otra palabra más, también del ámbito del mundo vegetal. Negrillo. Los negrillos, bueno, hoy quedan pocos porque la grafiosis les ha dejado temblando y no retoñan, pero no crecen mucho, ¿no? Bueno, aquí jugamos con álamo, negrillo u olmo, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Pero negrillo, Nebrija lo da como álamo, negrillo. En general lo que se utiliza hoy es para el olmo. Siempre ha habido una cierta confusión con estos árboles y la denominación. No confundir los árboles porque estos eran árboles muy conocidos. Pero negrillo aparece en el diccionario como olmo sin ninguna marca. Negrillo aparece también en el diccionario de Corominas, repitiendo el mismo esquema que he dicho y que no voy a volver a mencionar ahora. Simplemente que veamos dónde se dice negrillo. Negrillo se dice, a la pregunta ¿cómo se llama el olmo? Negrillo es la respuesta en toda la franja occidental. En este caso, ensanchando algo hacia la zona de Ávila, pero básicamente, como vemos, igual que hemos dicho antes, León, Zamora y Salamanca. Las palabras que entran en el campo de la variación lingüística, lógicamente, pues tienen bastante que ver con el mundo rural, el mundo, como he dicho antes, de la vida cotidiana. Un par de herramientas para que veamos que en este campo también introduce una serie de... Esta palabra calabozo, que no sé si alguno sigue utilizando o no, es una especie de podadera grande para rozar, quitar maleza, etcétera. No la podadera de podar las viñas, sino para quitar maleza. Calabozo. Nebrija no da mayor explicación. Calabozo de hierro, y dice en latín. La incluye solo en el diccionario del castellano, del diccionario que él llama vocabulario español latino. Esta palabra quería introducirla, incluso se ve obligada a traducirla por una expresión más amplia, una expresión compleja. No tiene una palabra en latín para esta palabra en concreto, ¿no? Una única palabra, y lo traduce por runquina lignatoria, es decir, una especie de hoz para hacer leña o para partir madera o algo similar, ¿no?
Dejamos al margen calabozo con el sentido de cárcel, que no tiene nada que ver aquí. Calabozo en el diccionario de la Real Academia es instrumento de hoja acerada, ancha y fuerte para podar y rozar árboles y matas, ¿no? De nuevo nos encontramos con una palabra que aparece en el diccionario, que ha entrado en todos los diccionarios, que aparece desde el primer momento en todos los diccionarios y que Covarrubias no parece muy convencido, la deja fuera. No la deja fuera. Esta dice, calabozo significa algunas veces, diciendo, alguno lo dice, pero yo no, algunas veces una podadera grande, etcétera, etcétera. La Academia lo recogió desde el primer momento, aunque lo recoge con una variante que probablemente está inspirada en otro salmantino, Gonzalo Correas, que en sus refranes recoge calagozo en vez de calabozo, una variación que existía por ahí. Si miramos ahora los atlas lingüísticos, resulta que el Atlas Lingüístico de Castilla y León, volvemos a encontrarnos con el mismo modelo geográfico, ¿no? La palabra calabozo con este sentido solo se utilizan los puntos que he marcado en rojo, es decir, León, Zamora y Salamanca, y de nuevo algunos puntos de Ávila. Incluso, aunque aquí no lo he incluido, en el ALEA, es decir, el Atlas Lingüístico de Andalucía, es una palabra muy frecuente en las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla, como siempre, ¿no? A la vista de la distribución en Andalucía, incluso un historiador del léxico muy conocido, desaparecido tempranamente, dice que calabozo en Andalucía es indudable su procedencia occidental, leonesa en el sentido que luego explicaré, no de León provincia, evidenciada por la repartición geográfica que presenta en Andalucía. Como en otros casos, estamos pues ante una de esas voces que se extienden de norte a sur, por todo el occidente peninsular y que Nebrija pudo haber oído exactamente igual en Lebrija, en Extremadura o en Salamanca, por lo que la incorpora a su diccionario, convencido seguramente de que esta voz es la que mejor expresa el concepto ese de latín runquina lignatoria en castellano. Ni siquiera se puede suponer aquí que se viera obligado a buscar una palabra porque la tenía en latín y quería traducirla. No, está en el diccionario, como he dicho, solamente en el diccionario, en el vocabulario español-latino. Es decir, recoge esa palabra y la traduce al latín. Busca una traducción para la que además no tiene una palabra concreta. Lo cual quiere decir que era una voz absolutamente familiar para él que pues, creyó conveniente incluir en su diccionario. Vamos ahora con otro instrumento. El sacho o zacho. Zacho. Es la misma palabra. Lo que me interesa es, sobre todo, por lo que tiene con la che, la forma esta. Es una palabra que procede de una voz latina, que es sarculu, aparece por ahí, del latín sarculu, instrumento de hierro pequeño y tal. No es una azada estrictamente, es parecido. Y Nebrija la incluye no una, sino varias veces. Aquí lo hace solo en el diccionario latín-español. Sarculum o sarrio para sachar, sarritorios para sachar, para él es una palabra perfectamente reconocible. Es curioso porque la palabra no pasa al diccionario, que es posterior, al vocabulario español-latino. Es decir, cuando llega al vocabulario español, por alguna razón, esta la dejo fuera. Es posible que se diera cuenta de que era una voz que no era general, porque de otro modo no se entiende muy bien que la dejara fuera. Por estas mismas fechas se publica el diccionario de Alonso de Palencia, y Alonso de Palencia recoge sallar con elle. Sallar y sachar, o sallo y sacho, son las dos soluciones, o dos de las soluciones, que se dan en los romances peninsulares para la palabra sarculu o sarculare. Es curioso porque esta es exclusivamente en el norte, en la zona más conservadora del área de Astur-Leonesa. Es una palabra que solo se da en el ámbito occidental de León, de Zamora y también de Asturias por arriba. Sin embargo, una vez que pasa el Duero para abajo, la palabra sacho o zacho se ensancha, no le correspondería ocupar tanto espacio, se ensancha y ocupa todo el territorio de la antigua franja occidental a la que estoy haciendo referencia. Se dice en Salamanca, pero es común en toda Extremadura. Llega incluso, con distintas variantes, zacho y similares, llega incluso a Andalucía. Desde luego muestra una vitalidad bastante alta. Acabo de oír, muchos de ustedes lo han reconocido, ¿no?
La explicación viene a ser la misma que en los demás casos. En definitiva, Nebrija seguramente oyó con frecuencia la palabra sacho durante su estancia en Salamanca o en Extremadura y no tuvo ningún inconveniente en utilizarla para traducir al latín sárculo, pese a que no representaría la solución patrimonial castellana, sino más bien solo la del occidente peninsular. Y muy probablemente fue consciente de esto y la sacó en el siguiente diccionario, en la versión español-latín, ¿no? Y vamos, por último, con un pajarillo, aunque supongo que de alguno de estos les habló mi amigo José Luis Ingelmo hace un par de días. No sé si de este también. Bueno, la solución, ahí no puedo hacer la pregunta de cómo se llama el pajarillo porque lo tengo puesto ahí, pero imagino que para la mayor parte de ustedes la forma patrimonial que siempre han reconocido es pega. Pega, ¿no? Lo de urraca, cuando la gente te dice urraca, dices, este ya aprendió de pájaros con los programas de Félix Rodríguez de la Fuente o posterior. En las zonas, no sé, como lengua patrimonial, es pega, como ahora vamos a ver, pega u otras, ¿no? Pero pega. Bueno. Pues bien, Corominas recoge esta palabra, está ahí abajo puesta, incluso aporta información etimológica, algo que no era muy frecuente en el momento, dice que viene de pica y es verdad, así es. E incluso lo pone como ejemplo de que la I de pica, que era breve, se convirtió, podría decir en la época, se corrompió en E, que es una explicación perfecta de la evolución de la palabra, por lo menos en la parte correspondiente a las vocales. La utiliza en la gramática, la utiliza en el diccionario latín-español, la utiliza en el vocabulario español-latino, es decir, la utiliza en toda su obra, pega, siempre dice pega. Como mucho, en algún caso, dice picaza también, pero parecido a lo que veíamos para Murón. Por ejemplo, pica, en latín, dice, por la picaza o pega, un ave, ¿no? Pero en el siguiente dice pega, ave conocida, y no da más explicaciones. Picaza, ave o pega. Es decir, que cuando utiliza pega, entiende que le entendería todo el mundo, todo su entorno, lógicamente, en el que él había vivido, ¿no? Cuando utiliza picaza, se ve obligado a añadir, esto es lo mismo que pega. Y luego intentaremos ver en el mapa el por qué se produce esta diferencia. El diccionario de la Real Academia usa tanto pega como picaza, ambos referidos a la urraca, que es el nombre que se ha extendido más en el castellano normativo, y sin dar ninguna acotación, ¿no? No dice que picaza se diga en un lado y pega en otro, o que una de las dos no sea general. Las dos figuran como generales, ¿no? Si recurrimos ahora a las fuentes de las que les he estado hablando, pues hay datos especialmente significativos. En este caso, muy especialmente significativos. La variante pega, aparece en la obra literaria de Juan de la Encina, aparece en la obra literaria de Lucas Fernández, aparece en la obra literaria de Torres Naharro, aparecen los refranes reunidos por Gonzalo Correas, autores todos ellos procedentes del área occidental peninsular y, desde luego, relacionados con Salamanca. Incluso varios de ellos repiten la misma frase, ¿no? Una especie de refrán que es más cierto que la pega en el soto, que la utiliza en la égloga como que fuera suyo Juan de la Encina, la vuelven a utilizar los demás autores teatrales y luego lo recoge Correas entre los refranes que recoge en el área, en la zona, y que explica con su particular ortografía, dice, esto significa el que va a todos los sitios continuamente y no para de ir a un sitio y a otro sitio y a otro sitio y a otro sitio, ¿no? El dato más significativo, además de este que es histórico, que he dicho, sobre la distribución geográfica de estas voces, nos lo ofrecen, como en otras ocasiones, los atlas lingüísticos. En el caso del Atlas Lingüístico de Castilla y León, hay un reparto prácticamente exacto entre las áreas históricas leonesa y castellana, mientras que en la primera serían estas, ¿no? Y ahora nos vamos a los ejemplos. Los ejemplos que se recogen en el Atlas son urraca en algún lado, pero mayoritariamente pega, picaza, picaraza y también marica, una expresión que aparece en algunos lados. Claro, estas aparecen en el conjunto de Castilla y León. ¿Cómo se distribuyen? Pues no es casual que prácticamente todos los de la derecha digan mayoritariamente picaza y todos los puntos de la izquierda digan sistemáticamente. Esta es probablemente del Atlas Lingüístico de Castilla y León, es uno de los ejemplos más claros de la diferencia histórica entre el área leonesa y el área castellana, en lo que filológicamente nosotros llamamos dominio castellano histórico, dominio leonés histórico, ¿no? Ahí tienen la diferencia. Es decir,
Estamos de nuevo ante una voz que sigue siendo la habitual en León, en Zamora y en Salamanca, pero, y añado aquí, también lo es en Galicia, en Portugal o en Asturias. Un buen ejemplo, por lo tanto, del léxico occidental que abarca varios territorios romances, pero que no alcanza al área del castellano patrimonial o tradicional. Esto no tiene nada que ver con el diccionario. Esto no es óbice, sin embargo, para que figure en todos los diccionarios del español desde el siglo XVI. Y el, iba a decir culpable, el responsable no es otro que Nebrija, que sin duda conoció la palabra en Salamanca y le dio carta de naturaleza en los diccionarios. La particular forma de hacer los diccionarios posteriores, siempre con un ojo puesto en las obras previas, es decir, copiando o tomando referencias de los anteriores, sin que esto se considere copiar, eso era la forma de hacerlos, pues ese hecho de que todos los diccionarios copiaran y el de Nebrija fuera el primero, hizo el resto. Esta palabra se convirtió en una palabra oficialmente del castellano normativo, el que nos da el diccionario. Y voy concluyendo. El leontino de Nebrija, que nació en Lebrija, estudió y ejerció... ¿Alguna otra por aquí? Bueno. Sí. Estudió, volvemos al mapa inicial, y ejerció como profesor en Salamanca y trabajó en sus obras capitales, básicamente en Zalamea, en otros puntos también de Extremadura. No pudo ser ajeno, nadie lo es, a las diferentes variantes léxicas con las que en todos esos lugares tuvo necesariamente que estar en contacto. Los atlas dialectales y las coincidencias, a veces casi en exclusiva, con autores como principalmente su coetáneo Juan de la Encina, viven en el mismo tiempo en Salamanca, nos sirven de pista para clasificar una serie de voces que él registra y que no eran del ámbito general en castellano. Las que hemos analizado aquí pertenecen a un ámbito geográfico que podemos denominar genéricamente como occidental. Esta sería una representación de la distribución de la corona de Castilla y de la península ibérica en el siglo, finales del siglo XV, en torno a 1500, cuando trabaja Nebrija. Bueno, pues un ámbito geográfico que podemos denominar genéricamente como occidental, pero que en términos filológicos ha de clasificarse como, el término técnico es leonés o asturleonés. Este dominio lingüístico abarcó históricamente desde Asturias hasta Salamanca y presenta muestras evidentes, en especial en lo tocante al léxico, por el resto de la franja occidental hasta el sur de la península, justamente el área en la que transcurrió buena parte de la obra de Nebrija. Su obra lexicográfica, que se copió o reutilizó, o ambas cosas a la vez, en todos los diccionarios posteriores, constituye la vía de entrada en el castellano normativo de voces que no se utilizaban en el dominio lingüístico castellano propiamente dicho. En cierto modo, podemos decir que nuestro autor, Nebrija, contribuyó a ensanchar el léxico del castellano y lo hizo con una aportación marcadamente occidental, pues como hemos visto, algunas de estas palabras no solamente proceden del área históricamente leonesa, Negrillo, Provena, sino también coinciden con el área de expansión hacia Extremadura y Andalucía occidental, como Calabozo, Uñir. Pero no podemos olvidar que, además, en muchos ejemplos hemos constatado también que existe una forma paralela en gallego o en portugués, como en Antruejo, Sacho o Pega, voces todas ellas que no pertenecerían al castellano en sentido estricto. No obstante, al registrarlas Nebrija y dada la enorme influencia que tuvo en el campo de la lexicografía, pasaron a ser parte constitutiva de la norma del español, hasta aquí he hablado de castellano, ensanchando el caudal léxico del castellano histórico y patrimonial. Nada más, muchas gracias.